Muy buenas noches. A continuación se va a hablar respecto a Business Continuity Plan y un ejemplo a la par. Bueno, cuando se habla del Business Continuity Plan, se refiere a la capacidad de sobrevivir a las cosas malas, entre comillas, que puedan afectar negativamente a la empresa. Esto puede ser un ejemplo desde un brote de virus, un virus informático o también un virus biológico como el COVID y todos los demás peligros entre ambos, como los incendios, inundaciones, tornados, huracanes, terremotos, etc. El estándar internacional para la continuidad del negocio, que es la ISO 22301, define la continuidad del negocio como la capacidad de una organización para continuar con la prestación de productos o servicios en niveles predefinidos aceptables tras incidentes de interrupción de la actividad. Bueno, formalmente la continuidad del negocio es una colección de procedimientos e información que es desarrollada, compilada y mantenida en preparación para el uso en el evento de una emergencia o un desastre. El ejemplo que se va a estar observando en la continuidad de las diapositivas es tomado del Plan de Continuidad de Negocio de la Oficina de Sistemas e Informática OSI del Gobierno de Colombia. Bueno, como contenidos se va a tener el primer punto el entendimiento de la organización, en segundo el análisis de impacto en la empresa, el tercero la evaluación de riesgos y el cuarto el plan de respuesta y recuperación que se realizaron dentro del ejemplo que estamos planteando. Bueno, primero, el entendimiento de la organización. Bueno, en esta fase se recopila la información de los procesos documentados de la Escuela Superior de la Administración Pública, ESAP, que son las siglas. Y bueno, aquí se revisan las entradas, las salidas y los activos que se requieren en el proceso para lograr los objetivos. También se realizan entrevistas con cada uno de los dueños de procesos catalogados como críticos, que se van a ver a continuación más adelante. Bueno, el fin de realizar estas entrevistas es poder lograr un mejor entendimiento de la organización y así tener, digamos, entradas suficientes para proceder a realizar el análisis de impacto al negocio, que en inglés sería Business Impact Analysis. En las siglas serían BIA. Bueno, en esta fase se concentra principalmente en entender la misión, la visión, las prioridades del negocio, etc. También realizar el análisis de impacto al negocio o el BIA, como dije antes, y el análisis de riesgos, como se puede observar en esta figura de aquí. Con el análisis de impacto del negocio y el riesgo, cuando se llega a las prioridades del negocio, que sería lo fundamental para poder continuar con sus actividades. Ya, como segundo punto, se tiene el análisis de impacto de la empresa. El propósito de análisis de impacto al negocio, conocido también comúnmente como VIA, como se ha mencionado antes, es determinar los puntos y procesos críticos que garantizan la continuidad de las operaciones de la ESA, que como mencionado antes, ESA es la Escuela Superior de Administración Pública, y bueno, como estamos hablando del ejemplo, pues eso. También los posibles impactos que se tendrían si estos no se encuentran disponibles y en correcto funcionamiento. En contraparte también, el VIA permite estimar los tiempos objetivo de recuperación de los procesos críticos con el fin de regresarlos a la operación normal después de que haya ocurrido el desastre o un inconveniente. Bueno, el VIA también implica determinar labores y los recursos esenciales para respaldar la continuidad de las operaciones de la ESA, la criticidad, el impacto para el negocio, los RTO, que es el Recovery Time Objective, o también tiempo de recuperación objetivo, y RPO, que es el Recovery Point Objective, o en español el punto de recuperación de objetivo. También es parte del VIA el entendimiento y comportamiento de sus diferentes productos y servicios. Bueno, ¿qué procesos se hacen en esta fase? Bueno, para el desarrollo del VIA, como se mencionó antes, es muy importante, además de entender los productos y los servicios críticos de la organización, también es importante analizar qué procesos soportan la entrega de estos productos y los servicios. Bueno, aquí en el ejemplo
algunos procesos fueron considerados misionales y de apoyo. Bueno, de misionales se tiene la docencia, la investigación, la capacitación, la asesoría y asistencia técnica. Y como procesos de apoyo se obtiene la gestión tecnológica, gestión financiera y gestión de talento humano. Ya. Tercera fase es la evaluación de riesgos, cuyo propósito principal de esta fase es conocer qué amenazas o riesgos específicos enfrenta la ESA en los procesos y productos críticos del negocio. Aquí también se ha identificado como resultado el análisis de impacto al negocio con el objetivo de determinar la forma en que algunos riesgos serán controlados y mitigados a un nivel aceptable según, digamos, los criterios que se han mencionado antes. Bueno, aquí se ve una imagen de la evaluación de riesgos del Business Continuity Plan, que como pueden observar, está el establecimiento del contexto, que se nutre de la comunicación y consulta y del seguimiento y revisión. También está la valoración del riesgo, bueno, que es como su proceso tiene la identificación del riesgo, el análisis de riesgo y la evaluación de riesgo. Una vez se realiza la evaluación de riesgo, se va a tratar el riesgo. Entonces, ya se trata el riesgo y se va a ir al seguimiento y la revisión. Y bueno, esto como pueden ver es conectado en cualquier fase, se puede ir a la comunicación y consulta o al seguimiento y revisión. Listo. Bueno, en esta etapa también se analizaron algunas amenazas y vulnerabilidades identificadas previamente. Se analizó el escenario donde se puede materializar el riesgo de interrupción, también como el origen y las afectaciones potenciales a los activos de la empresa. También en este análisis, bueno, se logró contemplar 12 escenarios de riesgo los cuales se van a mostrar a continuación. El primero es el acceso a la edificación. Bueno, este escenario relaciona los controles, los procedimientos, las buenas prácticas que se permiten para mitigar el riesgo que el personal no autorizado ingrese a las instalaciones y pueda generar daños a los activos de la organización. El segundo escenario es la administración y entorno tecnológico. Aquí se relacionan los hábitos y las buenas prácticas que permiten, digamos, administrar, asegurar, disponer y controlar los sistemas tecnológicos, de forma que estén alineados con los estándares internacionales de la ISO y las regulaciones nacionales en temas de seguridad de la información. En tercer punto está la construcción del edificio y materiales. En este escenario se relacionaron los materiales de construcción, algunas alternativas de mitigación y resistencia frente a riesgos naturales como por ejemplo los terremotos. Aquí digamos se podría dar como ejemplo digamos en la construcción del edificio que se usen varillas antisísmicas. Bueno, el cuarto escenario es la información y administración del edificio. Aquí se relacionan los procedimientos de seguridad, algunas responsabilidades del personal, la cultura y algunas capacitaciones para que se pueda responder ante algún incidente dentro del edificio. El quinto es oficina y estaciones de trabajo. Aquí en este punto se relacionan las políticas de seguridad de la información definidas por la compañía y también algunas prácticas del personal para que se aseguren en caso de la interrupción del negocio la disponibilidad, confidencialidad, seguridad e integridad de la información. Como sexto punto se tiene el perímetro y estacionamiento, que relaciona los controles, las políticas y los procedimientos que permiten evitar y responder frente a incidentes de seguridad en el perímetro de la compañía. Ya. Como séptimo punto se contempla la protección antiincendios, que este escenario relaciona la capacitación del personal, algunos equipos de extinción y sistemas de control para que se pueda responder de una manera rápida y eficiente en caso, digamos, de un incendio del edificio o del centro de cómputo. Como octavo punto se tiene los riesgos del entorno geográfico, que relaciona las fuentes latentes de riesgo aledañas a la organización. Noveno punto, riesgos naturales. En este escenario se van a relacionar los aspectos de la ubicación geográfica, climática y del entorno natural que puedan afectar a la compañía.
Por ejemplo, aquí se podría dar un ejemplo en el que la empresa se encuentre en una placa tectónica bastante activa que vaya a ocasionar varios temblores o terremotos en el peor de los casos. Y bueno, aquí se van a relacionar los aspectos de ubicación geográfica, climática y de entorno. También podría suceder algo parecido con alguna geografía en la que se pueda realizar tsunamis o tornados. 10º punto, riesgos potencia eléctrica. Aquí se relacionan las políticas, los controles y los procedimientos que permitan asegurar el suministro de energía eléctrica al edificio y equipos críticos. Aquí, como ejemplo, se podría dar el caso en el que se vaya la luz en toda la ciudad y el edificio contenga un respaldo de energía que permita la continuidad de los servicios hasta que, bueno, la energía sea restablecida. Como punto 11º, los riesgos de telecomunicaciones. Aquí se relacionan las políticas, controles y procedimientos que permitan mantener la comunicación, ya sea por voz y datos, de la organización. Y como último punto, el centro de datos, que va a relacionar los controles, la infraestructura y procedimientos definidos para el centro de datos, ya sea el principal y el de contingencia. Bueno, como última fase se tiene el plan de respuesta y de recuperación. Bueno, aquí también se le denomina estrategia de continuidad de operación. Bueno, y este es un mecanismo que va a permitir la recuperación y la continuidad de algunas funciones críticas de una organización frente a un desastre o una interrupción mayor. Son consideradas como estrategia no solo los recursos y actividades requeridas frente a una interrupción, sino que también se toma en cuenta los que son requeridos para mitigar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de una interrupción. El propósito de esta fase consiste en seleccionar algunas estrategias de recuperación o continuidad orientada a brindar confiabilidad a los servicios, considerando los resultados que se hayan hecho en el BIA, en el análisis de impacto, la evaluación de riesgos y complementando también con eso la realización de un análisis cuantitativo de los elementos que se requieren para la recuperación eficiente. Bueno, parte del desarrollo se involucró la definición de algunos escenarios de interrupción, a las amenazas que se pudieron generar y las diferentes alternativas operativas para enfrentar la posible materialización de ese incidente. En la tabla que están presenciando se visualiza la información referente. Por ejemplo, algunos escenarios sería que la infraestructura no esté disponible. Esto sería el caso de incendio, inundación, actos de violencia, terremoto o algún cierre parcial. Otro escenario sería las tecnologías de la información no estén disponibles, ya sea por falla eléctrica, por algún incendio, inundación, terremoto, falla tecnológica. Que el recurso humano tampoco esté disponible, ya puede ser por incendio, actos de violencia, terremoto, cierre parcial, ausencia, retiro, muerte de un funcionario. Otro escenario sería el proveedor no disponible, que puede ser por falla eléctrica, incendio, inundación, terremoto y falla tecnológica. Y por último, información no disponible, puede ser por falla eléctrica, incendio, inundación, sismo o terremoto, fallas tecnológicas en comunicaciones, hardware, software, bases de datos, error humano, hurto o robo. También, complementando con las diapositivas anteriores, también infraestructura no disponible, también puede ser por trabajo a distancia. Estas serían algunas alternativas operativas para las amenazas mencionadas anteriormente en la diapositiva anterior, que es esta de aquí. Sería una solución para la infraestructura no disponible, el trabajo a distancia, algún acuerdo con terceros, algún respaldo entre sedes, el centro de trabajo alterno. Para que las tecnologías de información no estén disponibles, puede ser una estrategia de ERP, que sería el plan de recuperación de desastres. Para recurso humano no disponible, alguna alternativa sería la definición de la estructura de recuperación en cascada
una capacitación, rotación o documentación de procedimientos. Para que el escenario donde el proveedor no sea disponible, alguna alternativa puede ser definir proveedores alternos, definir acuerdos de niveles de servicio específicos para el BSM, y para la información no disponible puede ser el respaldo de la información clave del proceso, los proveedores o medios alternos para el servicio de comunicación. Ya. La siguiente tabla, bueno, es la relación de algunas alternativas operacionales que tiene la organización para recuperar la funcionalidad de algunos procesos críticos en términos de la ausencia de algunos o varios de sus recursos claves. Estas estrategias permiten la continuidad del negocio en las operaciones más importantes en un nivel aceptable y también, bueno, se busca principalmente satisfacer y cumplir los requerimientos del producto solicitado por sus clientes después de un evento de interrupción. Por ejemplo, algún escenario de interrupción, por ejemplo, no disponibilidad de colaboradores del proceso, las amenazas que se pueden dar por eso sería la huelga de colaboradores, pandemia, intoxicación colectiva, indisposición de colaboradores, ya sea por ausencia, retiro o muerte. Algunas alternativas para ello podría ser la definición de árboles de llamada, capacitaciones, rotación, documentación de procedimientos. Para la no disponibilidad de la infraestructura física, ya sea por incendio, inundación, actos de violencia, sismo, terremoto, azonadas, fugas de gas o explosión, alguna alternativa sería el teletrabajo o homework, acuerdo con terceros, respaldo entre sedes, planta de producción, centro de trabajo alterno para procesos administrativos. Para el escenario de no disponibilidad de los servicios tecnológicos, ya sea por falla eléctrica, incendio, inundación, sismo o terremoto, fallas tecnológicas en comunicaciones, hardware, software y bases de datos, algunas estrategias alternativas sería la estrategia de ERP, el plan de recuperación ante desastres. Para no disponibilidad de la información, ya sea por falla eléctrica, incendio, inundación, sismo, terremoto, fallas tecnológicas en comunicaciones, hardware, software y bases de datos, error humano o ya sea por hurto o robo, algunas alternativas puede ser realizar un respaldo de la información o un backup, o también tener proveedores o medios alternos para el servicio de comunicación. Por último, un escenario también podría ser la no disponibilidad de proveedores o terceros. Algunas amenazas serían no disponibilidad del proveedor por eventos propios de su operación, por ejemplo, falla eléctrica, incendio, inundación, huelgas o azonadas, pandemias, actos de violencia, sismo, terremoto, fallas tecnológicas. No disponibilidad de sus proveedores. Como alternativa se podría definir proveedores alternos del servicio o también definir acuerdos de niveles para el servicios específicos para el BCM. Y con esto concluye mi presentación. Les agradezco mucho. Que tengan un buen día.